donde nace, donde crea su biografía. La inclinación a estar en casa se amplía al lugar de origen, al pueblo, la propia tierra, el origen de mi estirpe. El hombre tiende a arraigar en el lugar donde ha nacido o donde vive habitándolo, por la obra de su trabajo y por la posesión de su casa. La función de la casa en la vida humana tiene que ver con los periodos cíclicos de esta vida. Quedarse en casa es lo que uno debe hacer para reponerse, coger fuerzas y poder después volver a trabajar, a la lucha en el mundo de extraños. Asimismo, volver a casa es una de las grandes necesidades del hombre. Tomar el lugar del reconocimiento, donde se sabe quién eres por lo que eres y no como en el trabajo, por lo que haces, lo que produces o lo que vendes. El hombre necesita volver a su casa. La vida humana tiene un ritmo alternativo. Primero, hacer, producir, trabajar, luego volver al hogar, descansar. Este arraigo y el deseo de volver acontecen porque la casa es el lugar donde habita la persona. Hogar es la casa propia, poseída. No hay hogar sin un techo, no hay hogar sin ser dueño. No se puede hablar de él si no existe la materialidad de una casa de lo que uno es dueño. De hecho, estas dos palabras se emplean como sinónimas, pero el hogar es algo más, forma parte de la intimidad. En casa abrimos la intimidad a un entorno que es también íntimo, que se vive como ampliación de uno mismo y de su alma. El hogar es ese lugar donde nos encontramos con nosotros mismos. En él guardamos parte de nuestro yo. Cuando por la noche cerramos la puerta de nuestra habitación y nos quedamos a solas, aparece lo que realmente somos y nos enfrentamos sin máscaras a la alegría, el sentimiento de soledad o la tristeza, cansancio, etc. En casa, al fin, no hay miradas extrañas, todo nos es familiar, no hay que disimular. El hogar es también el lugar donde se comparte la intimidad, donde los demás pasan a formar parte de la intimidad. Así, el diálogo acontece sobre todo en el hogar. Ahí es donde realmente nos conocen, donde hay que hablar desinteresadamente. Es sobre todo en la propia casa. En ella lo ideal es el reino de la amistad, pues justamente es ahí donde a cada cual se le quiere por lo que es y no por lo que aporta, distrae o por su utilidad. Y por eso en la casa a los hijos pesados se les acepta como son, y a los más torpes también, y a los egoístas se les trata de ayudar, y a los tristes se les cuentan bromas o se les saca de paseo y a beber. Por eso en la casa las fiestas tienen ese aire nostálgico, ante lo que ese año quizás no se sienten en la mesa. No están y no son sustituibles, como sí lo son, en cambio, los comensales de una banqueta o los clientes de un restaurante. Incluso la muerte de alguien cercano en la casa puede tener aire de fiesta, pues es una ocasión cuando se descubre el cariño, el amor que es fuerte como roca y que en la vida del ordinario no se dice, porque existe el pudor de los que saben que no querrían actuar de otra manera. ¿Sigo? ¿Alguien quiere ayudarle a Carlos? Si quieres, digo yo. Gracias, Emily. Gracias, Carlos, por la lectura. Cuando en un hogar hay incomunicación, discordias, divisiones, afecta mucho a la persona. A veces se dice, tiene problemas en casa, para incitar a la comprensión. Y los problemas que más duelen son los que uno tiene ahí. La división de los hermanos, padres peleados, los hijos ante el divorcio, etc. La felicidad humana depende en buena medida de que en el hogar se compartan deberes la intimidad. El hogar, por tanto, es el ámbito de la intimidad familiar y por eso la nostalgia de la casa es fortísima en el hombre. Es el lugar donde el hombre toma por primera vez conciencia de su condición de hijo, de que su experiencia tiene raíces, de la sonrisa acogedora de la madre, es una afirmación de lo positivo de la existencia. En el hogar se realiza el proceso de la formación de la personalidad humana. En el marco, es el marco natural del amor, del sexo de la familia. Ningún ser humano puede carecer de uno sin grave prejuicio.
Los niños de la calle que se pueden encontrar en tantas ciudades del globo son personas a las que les ha faltado lo más importante. Su situación clama al cielo, pues la injusticia que se hace con ellos tiene dimensiones ontológicas. Se les ha negado el humus, donde poder humanizar, se les ha negado la madre, la seguridad, las referencias. Algunas de las mejores obras de la narrativa tienen que ver con el hogar, con la casa, con su pérdida y con su recuperación. Vas a recordar obras antiguas como la Odisea de Homero, o modernas como Lo que el viento se llevó. Retorno a... Ay, no Si sé. quiere los autores no los lea, solo los nombres de las obras. Los 4 cuartetos, Alfaro, La casa encendida, etc. Volver a casa expresa una inclinación humana profundísima. Tener un hogar es imprescindible para el hombre. El hogar es también el lugar donde se guarda a la persona amándola, el lugar donde se cuida al enfermo, al niño, al anciano, a quien está cansado, al que retorna de un viaje, a quien se quiso marchar y ahora vuelve. No de cualquier modo, sino amándolos. Construir un hogar, mantenerlo y cuidar a la persona que hay en él es más rico y más profundamente humano que trabajar y transformarle el medio. La felicidad de una persona se mide por el hogar que tiene. Todo ello presenta una gran cantidad de consecuencias jurídicas que organizativas. Si el hogar es tan importante, habrá que preparar las cosas para protegerlo, para que todo el mundo tenga uno, para hacer que el trabajo no lo anule y la gente pueda dedicar tiempo a estar con los suyos en casa. Es más, tiene un carácter ético, no puede ausentarse de casa como y cuando quiera, hay que cuidar a quienes están ahí. Un padre debe alimentar a sus hijos, un hijo alegrar a sus padres, etc. Esto puede enlazarse fácilmente con las reivindicaciones del feminismo. La mujer ha sido discriminada cuando se le ha asignado como misión única el cuidado de su hogar, negándosele el acceso al mundo profesional. El varón ha adoptado actitudes dominantes cuando ha sido el artífice de esta discriminación. Hoy en día se ha conseguido una mayor igualdad en el reparto de oportunidades entre el varón y la mujer en el mundo del trabajo de los países desarrollados, aunque queda mucho por hacer. Sin embargo, la familia se ha visto reducida en el número de sus miembros y su estabilidad. Se habla mucho de hogares rotos. Hay muchos niños que no tienen ternura a la que acudir. El mundo se dibuja cada vez más hostil para los que sufren y los débiles, pues falta las casas a las que volver. Las reivindicaciones del feminismo no se pueden separar de las crisis del ejercicio de la paternidad y la maternidad. Feminismo y machismo son dos actitudes extremas que coinciden en que proclaman la independencia de la mujer o del varón, respecto a las tareas que se le imponen la construcción del hogar. Las actitudes machistas o feministas conciben al varón o a la mujer como sujetos emancipados que se dedican afanosamente a su autorrealización individual, como si no tuviera nada que ver con su relación dialógica amorosa con otros. Bien, muchas gracias, Emily. Vamos a hablar un poquito ahora. Yo recuerdo que en la primera clase hablamos un poquito de cómo eran sus conexiones y pocas personas, unas 10 personas son las que usan datos. La mayoría usa Wi-Fi residencial. Entonces, no es posible que de 46 personas, de 47 personas ustedes que están conectadas, solo 13 cámaras veo. Ahorita tengo yo el salón donde yo puedo verlos a toditos los que están conectados. Tengo habilitada la pantalla para ver a 50 personas. Entonces, por favor, habiliten sus cámaras porque vamos ya a la explicación, a compartir, ¿verdad? No solo es de, si yo se les cierro mi cámara y ya lo he hecho, usted no se siente bien porque no hay una interrelación de ustedes conmigo, ¿verdad? Entonces, por favor, ¿verdad? Solo 15 cámaras no es posible, que solo 15 cámaras de 46 personas. No es posible, ¿verdad? Bien, vamos al hogar. Entonces, decíamos que la casa era el lugar donde, bueno, Jefferson, no habría ningún problema con usted. Va, de acuerdo, va, pero son dos personas que me están dando una excusa válida, pero ¿y los demás? ¿Qué pasa con los demás? ¿Verdad? No me decepcionen. Entonces decíamos, el hogar es... Hoy todos tienen problemas, qué barbaridad. Un día no voy a tener problema, voy a tener problema yo y no voy a poner mi cámara tampoco toda la clase.
Bueno, bien, entonces, en la casa es donde se guardan todos los instrumentos, ¿vale? De acuerdo a lo que me están poniendo ahí con datos, que más o menos yo los tengo por ahí. Entonces, a veces nosotros decimos, yo tengo muchas cosas en mi casa, a veces no sé dónde están, pero sé que están en mi casa. Entonces, la casa es donde yo tengo todas las cosas. Gracias por estar poniendo ahí con los de datos, ¿verdad? Pero ahorita quisiera que estuviéramos ya listos aquí para platicar. Pero es muy diferente cuando hablamos de casa y cuando hablamos de hogar. El hogar es donde nosotros habitamos. Me habla de biografía. A lo mejor usted en alguna ocasión ha conocido a alguien mayor que usted y le dice, por ejemplo, pero usted por casualidad no es el hijo de don Pedrito. Don Pedrito, el que trabaja en aquel lugar, y usted dice, sí, yo soy. Ay, su mamá es fulana de tal. Entonces, ¿cómo se siente usted cuando lo identifican con sus raíces? ¿Quiénes son sus padres? ¿De dónde viene? O, por ejemplo, usted conoce a otra persona y coinciden que han crecido en la misma colonia, por ejemplo, y que han caminado los mismos rumbos. Usted se siente identificado con esa persona. Entonces, nos identificamos con el lugar donde hemos crecido. A lo mejor conocimos a los mismos vecinos, nos identificamos más con aquellas personas que conocen mis raíces, a mis abuelos, a mis padres, a mis primos. Usted siente una mayor familiaridad. Entonces, eso es el arraigo. ¿Qué arraigo tengo yo? ¿Verdad? Exacto, cuando empiezan a contar historias, ¿verdad? De fulano, de sutano, y hacíamos esto. Y cuando coincide esa misma historia con otra persona, nosotros nos sentimos más identificados. Entonces, por eso le dice, es muy importante la propia tierra, el origen de la estirpe. Alguien que usted encuentre que le diga, no, a mí no me interesa quiénes fueron mis abuelos, a mí no me interesa quiénes fueron mis tatarabuelos, ya ni los conocí. Si hay personas así, diríamos, esta persona le pasa algo. ¿Tiene algún problema allí, algún trauma, algún problema de identificación? Porque no es normal. Todos nos sentimos bien cuando nos identifican con nuestra estirpe, ¿verdad? Imagínese que la estirpe de alguien sea mala, ¿verdad? Podría ser, pero usted es bueno. No, no estoy hablando de usted, sino que estoy dando un ejemplo. Entonces, si la persona proviene de una estirpe mala y conocen esta estirpe mala, pero conocen a la persona actual, que yo le llamo usted, no me estoy refiriendo a ustedes, repito, y dicen, ah, pero esta persona es buena, rompió el ciclo, venía de una estirpe mala, conocí su estirpe, pero ahora estoy conociendo lo que él está haciendo, la historia que está escribiendo. Entonces, las personas que a veces se avergüenzan porque la estirpe es mala, no deberían de, porque el que ellos hayan sido malos no quiere decir que nosotros en el presente lo vamos a hacer. Recuerde que hemos venido hablando de esa ruptura de ciclos. Entonces, nosotros tenemos un ciclo en nuestro hogar. Después de un día cansado, ahorita porque nosotros nos cansamos en nuestros hogares. Usted recibe las clases en su casa y yo las tengo que dar en mi casa. Pero le hago algo, por ejemplo, una pregunta. Al nomás terminar esta clase, no me diga que se va a ir a comer porque el amor tiene hambre. Pero después de terminar esta clase, ¿para qué lugar de la casa se va que no sea la cocina? Para la hamaca. Para la hamaca. ¿Para dónde se va alguien más? Para el cuarto. Para la cama. La Para mayoría se va para su cuarto, la mayoría. Otros a lo mejor tendrán otra área de su casa donde se pueden refrescar y se quedan, ¿verdad? Pero la mayoría van a su cuarto. ¿Por qué? Se van a acostar. ¿Por qué? Eso es lo que necesitan, reponer fuerzas. ¿A dónde repone fuerzas? En su cuarto cuando está en su casa. Cuando usted está en la calle y ha tenido un día pesado y usted tiene sueño, tiene hambre, tiene de todo, lo primero que se le viene a la mente es, yo quisiera estar en mi casa. Es que yo me quiero ir a mi casa. ¿Por qué? Porque ahí reponemos fuerzas. Cuando reponemos fuerzas ya estamos listos para el siguiente día, salir a batalla otra vez y hacer todas las obligaciones que tenemos que hacer. Entonces, a eso se refiere cuando le habla del ciclo. Pero le dice, el hogar también es el lugar de reconocimiento por lo que se sabe quién eres, por lo que eres y no por lo que haces. En su casa no lo quieren, por ejemplo, que quieran, yo voy a tomar nombres hipotéticos, por ejemplo, ya no es que Denis es bien importante porque él es que siempre me lustra los zapatos, diría la mamá. No, es que, por ejemplo, Helen es bien importante en mi casa porque me lava la ropa.
Joana es importante porque cocina, Diego es importante porque está pendiente de lavar los carros, etc. En el hogar se nos quiere por lo que cada uno de nosotros somos, no por lo que hacemos. Diferentes en el trabajo. En el trabajo se nos mira en un sentido de vista más utilitario. Producir, producir, producir y dar. En el hogar no. En el hogar, imagínese que usted ayude, porque lo ideal es que el hijo ayude, ¿verdad? Que todos ayuden en la casa porque la casa es de todos. Pero imagínese que hay un miembro que ayuda pero poquito. No se le deja de querer por eso. No se le hace a un lado y la mamá no va a decir, hoy te voy a dar poquita comida porque no has hecho nada. No, siempre le va a dar lo mismo. Siempre le va a dar las golosinas que compra. ¿Por qué? Porque ahí se nos quiere por lo que somos, porque lo que valemos en el hogar, no por lo que damos, ni por lo que producimos. Pero le dice que también en el hogar está la intimidad. La intimidad es algo bien importante y lo hablamos un poquito al inicio, pero en el hogar hay intimidad de familia. Usted conoce, por ejemplo, entre los miembros de su familia, quién tiene malas costumbres. Y yo voy a mencionar costumbres generales que se dan en algunas familias. A veces hay hijos que llegan a una edad adolescente y todavía se orinan en la cama, por ejemplo. Hay otros que ya están en otra edad ya grande y no les gusta bañarse todos los días, a menos que tenga que salir a hacer algo. De lo contrario, no se bañan, no se cambian ropa, etcétera. Entonces, hay alguien que, por ejemplo, pasa eructando todo el día o alguien pasa echándose gases todo el día, por ejemplo. Entonces, en el hogar se molestan los miembros de la familia por esas malas costumbres que tienen. Uy, qué chuco, no te bañas, uy, que mira vos, solo son gases, etcétera. Pero son intimidades que no se conocen aparte, afuera de la casa. Llega una visita y están molestándose con esas mañas que cada uno tiene, todo el mundo se calla, porque son cosas que solo son en el hogar. Entonces le dice, es el lugar íntimo, donde somos nosotros mismos, ahí nosotros no usamos máscaras. Ahí a veces no nos maquillamos, a veces andamos todos despeinados con la camisa toda rota, nadie nos va a decir nada, porque es parte de la intimidad del lugar. Nos enfrentamos, le dice, sin máscara, no hay que disimular. Ojo, no significa que fuera del hogar disimulemos, no, fuera del hogar hay un protocolo de comportamiento. En la escuela, en el colegio, por ejemplo, hay un protocolo de comportamiento, hay reglamentos que cumplir. En la universidad, cuando regresemos presenciales, hay reglamentos que cumplir. Por ejemplo, ahí en el reglamento le voy a decir, faldas demasiado cortas están prohibidas, blusas demasiado escotadas están prohibidas. Que los jóvenes lleguen en calzoneta y jeans a querer recibir su clase está prohibido, tienen que llegar vestidos bien formales. Y entonces no es disimular ni fingir, sino que es comportarnos conforme a las exigencias del lugar en donde estamos, ¿verdad? Ahorita a lo mejor algunos de ustedes están recibiendo la clase con pijama. Solo tienen una blusa formal, camisa, y aquí están en pijama, pero están en su casa, están siendo ustedes mismos. Con esa misma ropa que la que están ahorita, digamos, de la parte de abajo de nuestro cuerpo, no vamos a trabajar, no vamos a estudiar, porque hay un protocolo de conducta que cumplir. Entonces, no vayamos a confundir que todas las personas con las que nos encontramos fuera del hogar están fingiendo. No, están llevando un protocolo de conducta normal para vivir en la sociedad. En nuestro hogar, nosotros podemos comer con las manos, no ocupamos cubiertos, por decirles algo. Peleamos con aquellos miembros de la familia que llegan a la refrigeradora y se ponen la botella de agua helada de un solo en la boca y empezamos a pelear que mira, ya la ensuciaste, anda la bala. Son cosas que somos lo que nosotros somos ahí. Entonces, en el hogar, por eso me dice que hay nostalgia de volver. Piense en un miembro de su familia, pero que viva en su hogar, no sé, un hermano, un padre de familia, que por X razón ha tenido que salir del país y se ha tardado en regresar por trabajo, por una beca que se ha estudiado, por lo que sea. ¿No será que siente nostalgia de su hogar? ¿No será que siente nostalgia de su casa? De los frijolitos que comía en su casa, por decir algo. Sí, porque el no estar en casa hay nostalgia. Y la nostalgia también la sienten los que se quedan. Porque quien me habla de una silla vacía. Cuando esa persona no está, ahí estamos viendo que ahí se acostumbraba a sentar, que a esta hora me empezaba a molestar, etc. Hay nostalgia, porque nos queremos mantener siempre unidos. Por eso es bien difícil cuando alguien muere.
Sí, me dice aquí que hay un aire de fiesta, porque se descubre ¿el cariño de quién? De los demás familiares. Cuando hay muertes, a veces viene familia de lejos y se vuelven a reencontrar. Quiere decir que dentro de un momento triste, de una pérdida, también hay momentos alegres, porque la familia descubre lo importante que es estar reunido, estar en comunicación y estar apoyándose mutuamente. Le dice que cuando en el hogar hay problemas, hay incomunicación, ¿qué pasa con la gente? La gente no quiere volver. Yo no sé si usted alguna vez ha tenido amigos, yo sí, y me recuerdo de una amiga específicamente que al salir de trabajar siempre andaba pensando quién quería ir a almorzar con ella. Mira, te invito a comer, vámonos. Y a veces, de vez en cuando, a veces uno iba, ¿no? Pero después del almuerzo, bueno, me voy, me tengo que ir a mi casa. No, hombre, vamos a tomar café. Y inventaba, vámonos al cine. Y lo que pasa es que no quería llegar a su casa. Cuando uno indagaba, ¿qué se daba cuenta? Que en su casa habían problemas. Y a veces hay jóvenes que yo he escuchado que dicen que yo no quiero llegar a mi casa porque está mi papá y mi papá está bravo. O no quiero llegar a mi casa porque hoy mi mamá me regañó. O me peleé con mi hermano y no quiero llegar a mi casa. Entonces, cuando en el hogar hay discordias, hay divisiones, a veces no se quiere regresar. Pero cuando en el hogar está todo tranquilo, todos queremos estar en el hogar, ¿verdad? ¿Qué produce? Fíjese, los hijos ante un divorcio también sufren porque su hogar se ve fraccionado. Que muchos de los hijos, por ejemplo, de un matrimonio, ellos quieren disimular. Yo lo veía mucho en ciertos alumnos. Es que yo tengo dos casas. Este fin de semana me toca con mi papá, el otro fin de semana con mi mamá. Y tengo dos cuartos y tengo dos camas y todo lo querían pretender tener en doble, presumir que tenían el doble. Pero ¿qué es lo que escondían? El dolor de tener un hogar fraccionado, ¿verdad? El ser humano necesita sentirse unido ahí, ¿verdad? Hay que cuidar la comunicación, hay que cuidar las buenas relaciones que tenemos en el hogar para poder siempre querer regresar a él, ¿verdad? ¿Qué tipo de nostalgia, por ejemplo, se puede sentir? Eh, ¿A quién se extraña a veces? El documento me dice que a quien se extraña más en un hogar es a la madre. Le dice, es bonita la sonrisa de la mamá cuando se llega a casa. Los hijos pueden llegar a casa y puede ser que al llegar a casa no saluden a veces a los hermanos. Generalmente donde quien se dirigen primero es a buscar a dónde está su mamá, para decirle, ya vine, ya estoy aquí, o a saludar a la mamá. Entonces, hace falta, dice, esa sonrisa acogedora de la madre, que es una afirmación de lo positivo de la existencia. Pregúntele usted, por ejemplo, a su mamá, mira, mamá, y no estás aburrido de que yo ya exista. ¿Cuál cree que va a ser la respuesta de su mamá? Y no te aburrís, mamá, de estarme viendo todos los días. Ujú. La respuesta no va a ser esa. Al contrario, su mamá se va a enternecer y a lo mejor lo va a abrazar y va a decir, no tenés idea cuánto te quiero. Entonces, la mamá es esa sonrisa acogedora. Y fíjese, a veces los hijos pueden haberse portado mal con la mamá y le pudieron haber dado una mala respuesta en la mañana. Y puede estar enojada cuando usted llegue, digamos, de estudiar o algo. Pero si usted llega y le dice, mamá, te quiero, que galán verte aquí, a la mamá se le olvida el enojo que le causaron en la mañana. Y dice abrazar y dice a acoger a los hijos. Entonces, ¿qué importancia es el hogar? Le menciona algo triste también el documento. ¿Qué de aquellos niños que no tienen ese hogar al cual regresar? ¿Qué de aquellos niños que no, de la calle, que no tienen un hogar, que no sienten esa protección que ustedes y yo sí realmente tenemos? Porque decimos, yo estoy en mi casa. Después de una fiesta que estamos desvelados, cansados, ¿para dónde agarramos? Para mi casa. Nadie dice voy a agarrar para el parque, por ejemplo. Voy a ir a dormir al parque. No, eso le toca a los pobres niños de la calle, ¿verdad? Que es una injusticia que clama al cielo. Por eso, cuando lleguemos nosotros al tema de familia, nos vamos a dar cuenta que formar una familia es algo bien delicado. No es que voy a tener hijo con el primero que se me ponga enfrente o con la primera que se me ponga enfrente. Y si funciona, bueno, y si no, nos separamos. ¿Por qué no? Porque son los niños los que van a sufrir ese caso. Me dice Helen, sí, es muy triste ver el caso de estos niños que no tienen un hogar. ¿Cuántos niños hoy en día crecen, por ejemplo, en un orfanato?
Tenemos varios orfanatos en El Salvador. Entonces, esos niños están luchando, en primer lugar, están luchando contra el abandono, porque las primeras personas que ellos amaron son las que los dejaron por una u otra razón. Entonces, ¿que salen adelante? Sí, salen adelante, pero les cuesta más. Son a los niños, dicen, los que se les negaron unos padres, se les negó una madre. Entonces, son niños que les cuesta dar amor, porque el primer amor se les fue negado. Me habla que la felicidad de una persona se mide por el hogar que tiene. Y es muy cierto, ¿sí? Cuando conocemos, por ejemplo, a una persona, yo tuve una compañera de trabajo hace tiempo que por todo renegaba, que todo estaba mal hecho, que solo andaba molestando y señalándole errores a las demás, ¿verdad? Y cuando a veces platicaba uno del pasado, yo descubrí que la mamá a esta persona no le daba mucho cariño, no le demostraba lo importante que era. Entonces era alguien que, como no se sentía feliz al regresar a su hogar, obviamente no iba a dar felicidad afuera. Es más, si esa persona se sentía mal, quería que los demás se sintieran mal y por eso molestaba. Y eso lo podemos descubrir en cualquier persona, amigos, familiares. Si andan todo el tiempo buscando pleito y hacer sentir mal a los demás, es porque ellos se sienten mal en su hogar. Son el reflejo de lo que reciben. Entonces, me señala otro problema que es el feminismo, ¿verdad? Cuando la mujer, decíamos, nunca va a ser idéntica al hombre, somos diferentes en todo y eso con ustedes lo hemos hablado mucho. Pero a veces cuando a la mujer solo se le quiere dar el cargo del hogar al 100%, es injusto también, porque es de los dos. Los hijos los hicieron entre dos, los sacan adelante entre los dos y los cuidan entre los dos. Ahora le dice, ¿de qué estamos llenos ahorita? De hombres feministas y hombres machistas que solo están pensando en su autorrealización individual. Está bien que se autorrealicen, eso está perfecto, pero no descuiden lo que es el hogar. Le habla aquí, necesitamos trabajos, por ejemplo, con horarios adecuados, que no se descuide el hogar. Lamentablemente, ¿cuántos padres de familia salen de madrugada y regresan bien noche a su hogar? A veces sus hijos ya están dormidos, principalmente si están pequeños. Entonces, no lo hacen porque quieran, sino que a veces la necesidad y los hogares de trabajo no se los permiten. Y entonces son problemas sociales que están afectando directamente a los hogares, ¿verdad? Donde los hijos ya reflejan esa falta de los padres, ya reflejan esta supervisión. Se hablan en otros documentos que yo he leído de los niños a lo mejor de 10, 12 años con llave de su casa, porque tienen que entrar con llave porque nadie los está esperando. Entonces, son situaciones que van ahondando para tener problemas sociales más adelante, ¿verdad? No sé si hay comentarios con lo que hemos hablado o me he comido algo que necesitemos todavía platicar. En ese caso, a veces cuando los niños están acostumbrados a ser como ellos solos, muchas veces cuando los padres se quedan con ellos, sienten como que un desapego, un desacuerdo, o se sienten que no están como en su casa, quieren que no estén ahí. Así es, sienten a los padres como unos intrusos. Sienten más comodidad estando solos. Dígame, Melissa. Sienten más comodidad estando solos y no con otras personas como en su entorno. Así es, eso puede influir, ¿verdad? Y a veces tratan como a limitarse a expresar lo que sienten, como no están acostumbrados a hablarlo con los padres y a veces toman como que decisiones equivocadas, preguntándole a los amigos, a alguien más y comunicarle las situaciones que le pasan a toda la gente, menos a sus padres. Así es. ¿Sí han escuchado ustedes el dicho que dicen a veces los padres son los últimos en saber, en enterarse? ¿Verdad? Pero es por eso, cuando no se ha tratado de desempeñar bien el papel de papá y el papel de mamá. Entonces, a veces los mismos padres no conocen a sus hijos, ¿verdad? No saben qué les molesta, ¿verdad? Porque el hijo, ustedes mismos me lo están diciendo, no les dan a conocer a sus padres cómo realmente ellos se sienten y cómo son. Entonces, vean, esto, el que haya hijos que crezcan en un ambiente así, a la larga a la sociedad le va a afectar. Porque nos vamos a topar con personas incapaces de dar a conocer sus sentimientos.
acostumbrados nada más a guardar y estar ellos solos. Entonces, eso puede afectar también en el buen desarrollo de una persona, Muchas ¿verdad? veces, muchas veces es porque a algunos papás, digamos, les comentamos algo y en vez de dar un consejo o algo, juzgan. Entonces, muchas veces no hay como una cierta confianza. Entonces, por veces, mejor preferimos contárselo a otra persona que en realidad no nos va a juzgar, simplemente nos va a dar un buen consejo. Así es. Entonces, eso es lo que sucede, que a veces cuando el padre está mucho fuera del hogar y aparece esporádicamente, lo que quiere es como hacer valer una autoridad. Yo estoy aquí, a mí se me respeta, a mí se me dice, en vez de bajarse y ganar la confianza de los miembros de la familia. Entonces, esas situaciones que ustedes me están mencionando, no crean, lamentablemente se da bastante en los hogares. Pero ¿qué influye también? La necesidad de estar fuera trabajando, pues. Pero como padres deberíamos de tener esa visión que al regresar, ¿cómo regresemos? Cansados, de mal humor, eso tiene que quedar fuera y entrar con otra actitud. Porque los que se quedan en casa esperando no tienen la culpa ni por qué pagar las situaciones que a lo mejor nos toca vivir afuera. Entonces, eso es bien complejo. Licenciada, no sé, así como decía mi compañera Alison también, de que, por ejemplo, yo por todas las madrugadas, yo lloraba porque yo padezco de depresiones, problemas emocionales y así, ¿verdad? Y en sí no tenía con quién comentárselo, porque tampoco no se lo comentaba ni a mi mamá. Entonces, hace unos días tuve un problema súper grave con ella, en el cual me desahogué y le conté todo lo que yo pasaba. Mi mamá se puso a llorar porque porque yo no le contaba a ella porque, tenía miedo que me fuera a juzgar o decirme cualquier cosa que aconsejarme y así, ¿verdad? O sea, no confiaba en mí. Y ella se puso a llorar porque me dijo de que no lo hiciera así, de que siempre le cuente y así. Entonces, a veces es mejor como hablarlo con ella porque es la única a la que no le va a contar a nadie y uno piensa que va a juzgar, pero no puede ser así. Así es, así es. Y es más, fue una oportunidad como para darse cuenta ella de que algo estaba descuidando, pues. Sí, o Y sea, entonces, algo así. fue un problema súper grave en el cual yo me pude desahogar porque le dije que yo quizás hasta quería matarme y así. Entonces fue quizás como una oportunidad en la que yo pude hacer eso. Sí, gracias a Dios que lo hizo Alison. Y si no, pues busque a alguien que usted crea que le puede dar unos buenos consejos para poderse desahogar cuando no están sus padres, porque los jóvenes realmente se aturden tanto, piensan que el problema es tan grande que no tiene solución y sería un gravísimo error que pensaran en el suicidio como usted me lo está diciendo. Nada vale la pena como para que demos nuestra vida y salir de eso. Dígame, Emily. Y creo que otro como problema que tiene ahora las familias de este tiempo es el hecho de no saber cómo diferenciar en el lugar que están, porque a veces los problemas de la casa se los llevan para el trabajo y los problemas del trabajo los traen para la casa y no saben como un límite. Y hay bueno, a mí me decían en mis clases de OPB que como jóvenes debemos de saber diferenciar y dejar los problemas que son de afuera de la casa en la puerta de la casa y los problemas de la casa en la puerta de la casa y no llevárselos al trabajo o sea, combinar todo eso, porque muchas veces nosotros no tenemos la culpa de cosas que a nuestra familia o a nosotros mismos nos pasan en la calle o que nos pasan en nuestra casa y no por eso tenemos el derecho de tratar mal a la gente. Y por Así esa es. misma razón, creo que muchas veces hay como muchas discusiones en casa, porque mamá viene bien estresada y se viene a desahogar con uno, que medio quizás uno no, ha hecho miles de cosas en la casa, pero una cosita no hicimos, esa es la que resalta. Y, o sea, es como que un lío, o sea, al final Sí. como que se desestresa, o sea, se desquitan con los hijos. Sí, así es. Entonces, eso que ustedes me expresan es bien, bien importante, pues tenemos que aprender a diferenciar en dónde estamos, en qué contexto estamos, ¿verdad? Yo no puedo llevar mis problemas a la casa. También cometen como que errores gravísimos al compararnos con otras personas. No es decir que nosotros los comparemos a ellos con otras personas que a ellos no les gustan. Y yo siento que eso es bien feo porque dicen, ay, mira el hijo de la fulana de tal, no se queda, a cada rato, mira, le ayuda, mira esto, mira lo otro. Y siento que no todos vivimos como que en situaciones similares.
puede ser que yo viva en un ambiente psicológico, emocional y económico bueno, pero que la otra persona no, o al revés. Y siento que eso es bien feo porque uno hasta cierto punto trata de hacer su mejor esfuerzo y pues puede ser que muchas veces no los tengamos y cuesta. Y al fin, el proceso para alcanzar las metas de cada quien es distinto. Puede ser que para Alison sea fácil conseguir una meta, pero para mí no. Así es. Es que eso es lo que sucede, que todos somos diferentes, pero ¿para dónde vamos? Tenemos que tratar, no importa la edad que tengamos, de buscar un equilibrio. En cuanto a la adolescencia es mucho más fácil. Edita, créame que lamento muchísimo la situación que me está contando, ¿verdad? 15 años su primo y darse la vida es bien duro, ¿verdad? Yo hace muchos años también se suicidó un primo mío. Creo que los dos andábamos ahí por los 22 años, creo yo. Y entonces es bien difícil, porque uno dice, a lo mejor necesitaba hablar con alguien y yo no estuve, ¿verdad? Qué dolor para la familia perder. Apenas el sábado está muy reciente la muerte, entonces mi sentido pésame a usted y a la familia, ¿verdad? Pero son cosas de que a lo mejor tenemos entre todos tratar de evitar, ¿verdad? Con nuestros amigos, con nuestros familiares. Estas materias sirven como para tener estas antenitas bien alerta, ¿verdad? Para poder ayudar y encontrar a alguien que necesite. Es que el rostro, la mirada de una persona dice mucho. Por eso es que yo los molesto bastante en cuanto que yo quiero verlos en la cámara, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el rostro nos dice mucho y podemos descubrir en alguien que pueda necesitar una ayuda. Daniel me ha escrito y me dice, yo tengo suerte que pude obtener la suficiente conciencia, ya que algunas veces mi madre por el estrés del trabajo, pero yo no me dejo llevar por eso. Y lo único que le digo, decís que no quieres parecerte a mi abuela y eso aparenta. Sí, es que esa es una de las situaciones que se dan, ¿verdad? No se han roto ciclos y cuando no se rompe ciclos nosotros nos comportamos como nuestros padres que nos han tratado mal y queremos hacer lo mismo. ¿Qué es lo que busca? Y aquí quizás va bien importante porque la universidad pone estas materias, porque no solo se quiere formar al profesional académico, netamente académico, somos sentimientos y necesitamos el apoyo de los demás y necesitamos darle el apoyo a los demás. Estar prestos a ver por qué en el caso de los docentes, porque aquel estudiante es más retraído, porque aquel estudiante es más lejano, ¿verdad? El docente, créame, no se preocupa mucho por aquel estudiante que está risueño, que participa, que está ahí, pues. Entonces decimos, gracias a Dios, está bien. En su hogar hay felicidad, lo que dice. Somos el reflejo del hogar. Pero aquel estudiante que está más introvertido, este es el que al docente le debe preocupar. Ese es el amigo al cual yo más le tengo que poner atención. Ese es el familiar al que más yo debo de ir acompañando para poderle, entre juntos, poder solventar y poder paliar cualquier situación de tristeza o problema grande que se esté viviendo, pues. Entonces, vean ahí lo delicado de la persona, el ser hermanos. Si bien es cierto, yo le decía, recuerde, el hermano mayor no tiene la obligación de agarrar el cuidado del hermano menor, pero sí de observarlo y de guiarlo, porque los hermanos mayores son el ejemplo de los menores, pero con eso no significa que el mayor no se equivoque. A veces los hermanos menores le señalan errores al mayor, y de eso se trata esto. ¿Y dónde descubrimos la mayoría de estas situaciones? En los hogares, con nuestra familia más cerca, con los que estamos conviviendo, ¿verdad? ¿En dónde más? En el trabajo, con los compañeros con los que trabajo, porque somos con los que paso más tiempo. Yo no sé si ustedes todos están en las mismas secciones. Creería que sí, que todos están en las mismas secciones de las materias. ¿Qué significa? Que ustedes van a ir conviviendo todo este ciclo en estas materias, en que los convierte en cierta parte a alguien cercano que deben de irse apoyando. Y que alguien me diga, pero es que mire, pero es que yo solo en la pantalla. Sí, pero por ejemplo yo en la pantalla conozco ya a varios de ustedes. Y entonces yo ya en una necesidad los puedo buscar en la mensajería y ya les mando un mensaje, ya nos comunicamos, ya nos ayudamos.
Por eso es que a veces yo los pongo a trabajar en grupo, porque al trabajarse en grupo ustedes se van conociendo, van haciendo amistades y se van apoyando. De eso se trata, ¿verdad? Que si yo, por ejemplo, muestro un cierto grado de felicidad porque mi hogar es felicidad, tengo que ver que mis amigos, mis familiares, también su hogar encuentren esa felicidad. Que si tienen problemas, bueno, solventémoslo. Pero la base de toda sociedad es la familia. Eso es lo importante de una familia, del hogar, no solo la casa. Porque a veces en ciertos hogares, ciertas familias, la casa nada más es un hotel y su relación es de casa a hotel. Porque solo llegamos a dormir, la siguiente mañana nos vemos. A veces no se ven ni para cenar, porque cada quien come en el cuarto y cada quien frente a la televisión y ponga a dormir. Entonces, esas son las situaciones que tenemos que ponernos alerta de poder corregir, ¿verdad? Si esos hijos, por ejemplo, se dan cuenta que sus padres les molestan porque ellos están acostumbrados solos, pero los padres se dan cuenta y tratan de acercarse al hogar y poder cambiar eso, los hijos tenemos la obligación de ceder. Bueno, ya estaba acostumbrado a estar solo, pero hoy mi papá va a estar más tiempo en casa, mi mamá va a estar más tiempo en casa. Pues vamos a ver qué sale. Vamos a ver cómo nos acoplamos, pero no cerrarnos a ser renuentes que yo ya soy así y punto. Ningún ser humano es así y se queda así como es. Todos estamos llamados a poder cambiar. Emily, tiene la palabra. Siento que eso de lo que estábamos hablando, de que los hijos no están acostumbrados a pasar con los padres y los padres con los hijos y en sí toda la familia, fue como uno de los grandes retos en la cuarentena, porque quizás veíamos solo a nuestros padres en la mañana, en el mediodía, en la noche, pasábamos un rato con nuestros abuelos, con nuestros tíos, quizás con nuestros hermanos, porque yo siento que todos, la mayoría del tiempo la pasábamos en la escuela, decíamos que la escuela era nuestra casa, porque yo salía a las 6:20 de mi casa y volví a regresar hasta como a las 5 de la tarde. Y mi mamá se iba a las 6 y pues era todo un día. Y pues cuando se vino la cuarentena esto fue horrible, porque habían diferencias y cosas así que no se entendían, más que todo con mi abuela, ¿verdad? Y pues terminó trágico. Bueno, podría ser trágico, a veces nos da risa esa situación porque creo que nos tocó a todos los hogares, en todos los hogares, ¿verdad? Yo igual el ciclo y mis hijos todos estudiando y trabajando desde la casa, pero todos estábamos en la casa, ¿verdad? Entonces, tuvo un gran fruto. Yo creo que muchas familias se volvieron a encontrar en la cuarentena, ¿verdad? A compartir más tiempo con ella. A veces las bromas entre los hermanos es, ¿verdad? Por un hijo que no pasa mucho en casa. Bueno, José, por ejemplo, ni dice quién es José, pues yo no sé quién es José porque no lo veo. Y a veces los hermanos así se molestan. Pero creo que el fruto, y Emily ha tocado algo bien importante, el fruto de la cuarentena fue ese. En todos los hogares se sintió ese cambio, ¿verdad? Casi no nos veíamos y ahora todos encerrados en casa. Entonces, ¿qué fruto es? Yo diría que muchas familias, muchos hermanos terminaron uniéndose más. Descubrieron cosas buenas que tenía esa familia, ese integrante de la familia con el cual casi no compartíamos. Entonces, eso, si le vemos el fruto, bueno, ha sido excelente, porque creo que hemos quedado mucho más acostumbrados a no andar saliendo, porque de hecho la pandemia no ha terminado, ¿verdad? Veamos qué me dicen Daniel. En mi familia no nos vemos toda la mañana y tarde, pero en la noche nos reunimos todos donde mi abuela y convivimos entre nosotros todos los días. Y puedo afirmar que la convivencia con toda la familia es una experiencia muy agradable y única, Daniel. Principalmente si todavía tienen la dicha de tener a sus abuelos, a su abuela. Entonces, eso es importantísimo. Melissa me dice, en mi casa sí tuvo un buen fruto la cuarentena porque todos nos unimos. Bendito Dios que así fue, ¿verdad? Emily me dice, con más pánico sale uno a la calle. Sí es cierto, todavía nos da miedo salir a la calle, ¿verdad? Entonces eso no significa que sí nos tenemos que cuidar, ¿verdad? Porque la situación ahí está. Pero siguiendo con la ventaja, qué bueno que en parte nos da miedo un poquito de salir. Porque si antes decíamos, vámonos a comer pupusa, digamos, allá afuera. Lo común que se da, y ustedes lo decían aquel día, que estamos en el lugar y estamos con el teléfono esperando a que lleguen las pupusas. Hoy no, hoy decimos, mejor que las traigan a la casa y así nos salimos y nos quedamos aquí y buscamos una película y platicamos. Entonces, esos son los frutos que se están dando,
¿verdad? Emily ya lo escribió, pero no sé si va a hablar porque veo que tiene todavía la mano levantada. Ya no. Va. Entonces, eso es lo importante. Salimos ya del tema del hogar, ¿verdad? De lo famoso, afanado que es el hogar. Y vamos a leer un tema cortito que es la tecnología y el problema ecológico, ¿verdad? ¿Quién lee eso? Eso es bien cortito. Tengo a Kenia por aquí que no me ha puesto foto. Veamos qué me dice Daniel, en lo que está pensando alguien en decidirse a leer. Yo salgo muy diferente a mi madre en el aspecto de salir. A ella le encanta salir mucho y yo salgo de vez en cuando. Sí tiene razón y le voy a dar la explicación por qué, Daniel. Se lo estoy dando en el sentido desde mi punto de vista, yo mamá, ¿verdad? Las madres nos toca estar atendiendo a nuestros hijos. Y yo cuando nuestros hijos crecen, en el caso mío, mi hijo menor tiene 20. Entonces yo digo, hoy ya tengo tiempo para mí. Entonces me gusta salir con mis amigas a platicar a un café, ¿verdad? Entonces ahora la cuarentena, sí, decimos nosotros nos vamos a ver, pero ¿dónde? No, mejor vengan a mi casa o vamos a la casa de alguien, pero y si vamos a algún lugar así público, decimos sea con aire, pues, porque tenemos que cuidarnos. Entonces, y los hijos me dicen que les gusta estar más tiempo en la casa, tienen toda la razón, pero yo tal vez le diría, Daniel, en la situación es que las madres en un momento llegamos como a sentirnos un poquito más tiempo para nosotros, porque todo el tiempo ha estado que un hijo, que el otro hijo, no quiere decir que no se les descuide, pero también es un momento en el que quieren ya sentirse un poquito más espabiladas o más distraídas, ¿verdad? Saliendo de la rutina que siempre han tenido. Emily, ¿quién me levantó la mano? ¿Emily fue otra vez? ¿Quién iba a hablar? Si quiere, leo yo. Vale, por favor, continuamos leyendo. Gracias. 4.5. La tecnología y el problema ecológico. Sí. El desmesurado crecimiento de la técnica ha preocupado intensamente al hombre del siglo XX. Los posibles damnificados por un crecimiento sin control son dos: la naturaleza y el hombre mismo. La amenaza de una técnica desmesurada e independiente de su creador ha sido experimentada intensamente ya desde el siglo pasado. En efecto, el proceso de crecimiento de la técnica se ha ido haciendo cada vez más autónomo, pues en la creación de los nuevos instrumentos se parte de los ya existentes. Se parte, por tanto, de una posición cada vez más lejana de lo que son las cosas en su estado. Estado natural. Estado natural, quiero ver, a ver, ay, me perdí. Va a leer la sexta línea de ese párrafo, Emily. Ahorita veo que ver, 1, 2, 3, 4, 5. Natural. El problema parece si el hombre ya no domina la técnica que ha creado, sino que es dominado por ella. Un atasco de tráfico o un virus en un sistema informático puede ser ejemplos más o menos livianos. En cambio, la bomba atómica o la sumisión en la cadena de montaje son trágicos, y es que el hombre se puede destruir a sí mismo mediante sus obras. A medida que la complicadísima maquinaria técnica se va desarrollando más, parece que la acción del sujeto individual es menos relevante, hasta llegar a transformarse en un objeto más de esa cadena. El hombre se convierte tan solo en un instrumento de producción. Él mismo es transformado por este proceso de posibilidades técnicas. ¿Qué importa ya lo que el hombre piense, sienta o diga? Lo único que cuenta es la función que desempeña en el proceso de producción objetiva. El hombre como sujeto, como persona única e irrepetible, ya no cuenta para nada. Desde esa perspectiva, el conflicto entre humanismo y tecnología aparece en toda su crudeza. Efectivamente, el sistema de productos técnicos imponen sus propias exigencias, sometidas a parámetros valorativos de índole material y cuantitativa. Curiosamente, es el hombre quien se acaba atando al horario de la máquina y no a la inversa. Y eso es injusto. Ataca el ser de la persona, que es fin y no medio. El segundo gran error de la técnica y la mentalidad economicista de los últimos siglos ha sido la de estar desconsiderados con la naturaleza hasta dañarla. El hombre ha cometido una serie de equivocaciones. Ha pensado que la naturaleza se podía usar como si fuera un instrumento exclusivamente a su servicio. Esta actitud arrogante consiste en tomarla únicamente como un medio para la producción industrial y económica. Las reivindicaciones ecologistas son justas en cuanto exponen al hombre
que cambie de actitud. No se trata de condenar por completo la técnica y de hacer de la defensa de la naturaleza una nueva ideología que complete al hombre como una simple parte del ecosistema. Este no es absoluto al que deberíamos supeditarnos, más bien se trata de reconocer que los seres naturales tienen unos fines y una armonía que hay que respetar, y que al no hacerlo es dañar a estos seres, Dañar la naturaleza. dañar la naturaleza, y como se comprueba a menudo por la experiencia de diversas catástrofes, dañar a los mismos seres humanos. Hay un uso de los seres naturales que los dignifica en cuanto que sirven para la realización de lo humano. Así lo que era piedra se convierte en cristal, la planta en alimento, etc. En cambio, usarlos sin finalizarlos por mero capricho o por crueldad es incorrecto, pues hace olvidarlos al hombre su carácter de administrador y no de dueño, y sus responsabilidades hacia las generaciones futuras. La cuestión ecológica se plantea desde 4 planos. 1, el científico técnico, que se utiliza para buscar soluciones no contaminantes ni destructivas. 2, el económico, para aplicarlas a la industria y la tecnología, consiguiendo un desarrollo sostenible. 3, el legislativo, para asegurar esa aplicación y prever una explotación razonable de los recursos que permitan un desarrollo de ese tipo. 4, el político, que incluye en la agenda de trabajo todos los políticos la solución a los problemas medioambientales, pero hay también un problema ético que se refleja en el pensamiento ecológico que busca una formulación correcta de nuestra relación con la naturaleza. La mejor actitud ante la naturaleza consiste en reconocerla y respetarla. Esta actitud la designaremos como benevolencia. Bien, gracias, Emily. Entonces, cambia un poquito ya de panorama y regresamos a lo de la tecnología. Le dice, ¿quiénes son los primeros damnificados? ¿Verdad? Cuando no hay control, es la naturaleza y el hombre mismo. La naturaleza, ¿por qué? Porque la hemos cambiado totalmente a como estaba antes. Y el hombre mismo, el hombre a veces se siente que no sirve. Yo no sé, por ejemplo, si alguna vez usted ha visto jóvenes, yo sí los he visto que me dicen que cuando, por ejemplo, el internet se pone lento, o así como nos ha tocado a veces en clase, que a ustedes o a mí nos estaba de sacar y sacar del salón y volvemos a entrar y entrar porque el internet falla. Hay personas que dicen, ya me estresé, me siento terrible, ya, y anda con los nervios ya todos alterados. Entonces, por eso nos sentimos damnificados. Y le menciona que hay 2 problemas específicos de la tecnología. ¿Cuál es el primero? Y de él ya habíamos hablado antes. Cuando ya no es el hombre el que domina la técnica, sino que es la técnica la que domina al hombre. Y eso es lo que realmente se le llama tecnocracia, ¿sí? Le dice un atasco en el tráfico. Hoy en El Salvador creo que hay atascos que pueden durar hasta 2, 3 horas, ¿verdad? Personas que, por ejemplo, para ir o venir de San Salvador a Santa Ana se han tardado más de 3 horas por el tráfico. ¿Y cómo vienen? Vienen y le dice, estos son ejemplos de los más livianos que podemos tener, ¿verdad? Yo les decía, nos da risa, pero a veces hay jóvenes o personas que se mueren a la par del celular, les da depresión si el celular se les queda sin carga, ¿verdad? O nos sentimos tan molestos porque usted manda un mensaje y no le contestan inmediatamente. Entonces, eso es ser preso de la técnica. Nosotros no podemos ser presos de la técnica. ¿Por qué razón? Porque entonces nos convertimos nada más como en un instrumento, en un elemento o un volado más, si lo quiere ver así, de la producción en la naturaleza. El ser humano no es una cosa más, el ser humano es alguien que realiza cambios, que habita, decíamos, que hace las cosas diferentes, que tiene su estilo para trabajar. No es un instrumento de producción que solo desempeña eso nada más y ya no tiene más valor. ¿Y cuál es el segundo? Que no cuida la naturaleza. Hoy veamos, cada año que va pasando parece que el calor en El Salvador es mucho más grande. ¿Por qué? Porque nos hemos acabado de la naturaleza, nos hemos acabado de los árboles, tratamos de gastarnos todos los recursos, pensamos que son ilimitados. Daniel, le escuchamos. Así como está diciendo, de que está sucediendo esto del calentamiento global por lo mismo de la deforestación y que en parte también la contaminación va del aire. El aire ya no es puro y como que supuestamente el aire se beneficia de los árboles porque los árboles lo que hacen es como purificar el aire, que se haga fresco y limpio.
Así es. Es una cadena, pues. Nosotros algo hacemos mal, entonces repercute en otra cosa y repercute en otra cosa. Todo lo que hagamos tiene una consecuencia. Entonces, regresamos al que dice, tenemos que reconocer que a veces el hombre es el artífice de varios catástrofes que han pasado en la naturaleza, ¿verdad? Porque se nos olvida que somos administradores y nos creemos dueños. Pensamos que todo lo que tenemos nunca se va a acabar, que siempre lo vamos a tener ahí. Y al no cuidarlo, entonces vienen y no pensamos en las generaciones futuras. Alguien podría decir, piense en su generación, y un joven me podría decir, ay Dios, aquí que yo tenga hijos, ¿verdad? Aquí que yo tenga nietos, pero si algún día los tiene, entonces, ¿qué tipo de naturaleza le vamos a dejar? Aquella donde los árboles ya solo van a ser dibujitos porque ya no vamos a tener árboles, o aquella en donde vamos a tener la costumbre de sembrar, de cuidar a toda la naturaleza. Daniel, ¿le escuchamos? ¿Me levantó la mano? Sí, de hecho existe una película que se llama El Lorax, creo que es una película animada en donde ¿Ah, sí? toca este tema de la deforestación, de que el ambiente que viven las personas es que están encerradas como que en un muro, como que si fuera la muralla china, ¿va? Y Ajá. tienen ahí los dibujitos de los árboles, las plantas, y como que las plantas no son reales, sino que son como grandes barras de metal Son de plástico, seguidas ¿no? de acabar. Y como que Mm. el aire ahí la venden como que si fuera el agua embotellada o en garrafa. Es que sí es cierto, a lo mejor esa película yo no la he visto, pero sí, cuando comenzamos a tener problemas de agua y de oxígeno, se piensa pues en eso, ¿verdad? Que más adelante se va a vender todo el oxígeno, se va a vender el agua. Incluso hay agua que la venden de otros países. Por ejemplo, hay un lugar de Canadá que están explotando mucho porque está vendiendo su agua, supuestamente la más pura que hay, y la venden carísima en otros lugares, la están exportando. Y entonces, ¿qué está pasando? Nosotros hemos contaminado bastante. A raíz de todos esos problemas, me dice que la ecología me presenta soluciones desde 4 puntos. Le dice, el científico técnico quiere decir que tiene que buscar cómo descontaminar, porque la misma técnica que contamina, la misma técnica puede descontaminar. Lo que sucede es que eso necesita una inversión y a veces la empresa privada no quiere invertir porque no quiere sacrificar ganancias en esa descontaminación, no porque sí se puede descontaminar. El económico, para aplicarlas en la industria, dice, consiguiendo un desarrollo sostenible, que sí utilicemos la naturaleza, pero que también le devolvamos algo a la naturaleza para no solo gastarla. El legislativo, bueno, tenemos que tener leyes adecuadas como para poder saber, me decía un familiar hace años, que en Canadá, por ejemplo, hay una ley, cortan un árbol, tienen que sembrar 10, ¿verdad? Y yo le decía, ¿será en verdad que sí siembran esos 10 árboles? Me decía que sí, porque las leyes hacen que verifiquen todo eso. Me dice Alison, aparte de o que vende, también contamina los productos plásticos para, sí, o sea que muchas de las cosas que tenemos se están embotellando, pero algo se hace. Ahora usted puede encontrar ya en el supermercado vasos desechables, platos desechables, eso hecho a base de plantas. Quiere decir que realmente sí es biodegradable. Entonces, a todo eso hay que apuntarle, pero a veces la economía no se quiere sacrificar. Y lo político, bueno, que se pongan ya realmente en políticas medioambientales para cuidarlas. Pero en serio, no hacerse del ojo pacho porque una empresa paga, ¿verdad? Porque lo dejen contaminar y así lo hace otra empresa, nunca vamos a salir de ese vicio. Entonces, ¿qué necesita el hombre? Ser benevolente. Y es lo que vamos a continuar leyendo más adelante, cómo el hombre va a presentarse frente a los problemas ecológicos que tenemos. Me dice, antes las cosas como la mayonesa, los encurtidos y así venían en cosas de vidrio. Ahora ya no, es raro, todo viene en plástico. Me acuerdo que en mi niñez hasta la leche venía en bote de vidrio, ¿verdad? Y todo era reutilizable, la gaseosa, todo era reutilizable. Ahora todo lo tenemos desechable y todo lo botamos. ¿Que es más cómodo? Sí, ¿verdad? Es más cómodo,
porque antes nos tocaba lavar todo. Entonces, son cosas y culturas que tenemos que irlas cambiando, ¿verdad? Bien, yo creo que como clase llegamos hasta aquí, ¿verdad? Tenemos según el horario de parciales, yo no sé si ya lo colgaron en la plataforma, ya está, pero me parece que el lunes 8 tenemos nuestro parcial, quiere decir el siguiente lunes, ¿verdad? Estaba evaluando que ya este documento de la técnica en mundo humano no va a entrar al parcial. Va a entrar todo lo que vimos desde la primera clase hasta antes de este documento, ¿sí? Pero este documento, la técnica y el mundo humano no va a entrar al parcial, porque no lo hemos terminado. Entonces, por favor, apunten por ahí. Y desde ya les voy a anticipar cómo va a ser el parcial. El parcial, tenemos indicaciones que va a estar colgado en la plataforma 24 horas. Quiere decir que se va a abrir a las 0 horas del lunes 8 y se va a cerrar a las 11:40 de ese mismo día lunes. Pero desde el momento en que usted le dé clic al entrar a su parcial, usted va a contar con las 2 horas clase para resolver ese examen. Ya sea que sea un documento que yo le diga descargue y responda así como lo hice con el laboratorio, o sean preguntas que usted vaya respondiendo ahí en la plataforma Moodle. Como sea, desde el momento en que usted le dé clic, usted comienza a contar su tiempo. ¿Por qué va a estar colgado 24 horas? Porque al menos en otras secciones tenemos personas que trabajan, que ya llegan noche a su casa, que lo hagan de noche. Estudiante que no trabaja, pero lo quiere hacer en la mañana, lo hace en la mañana. Cada quien lo puede hacer a la hora que le dé la gana, o pueda. Pero cuando el momento en que le dé clic, solo va a tener 2 horas para realizar ese examen, por un lado. Por el otro lado, la sugerencia es que no vaya a perder un examen. Imagínese que alguien está haciendo el examen, se le cae el internet y ya no puede terminar el examen, entonces en ese caso se tiene que comunicar conmigo para darme su nombre completo y la excusa de qué pasó con su examen. Y de ahí yo lo remitiría a la facultad para que exponga el problema por qué no pudo terminar su examen o por qué no pudo hacer su examen para entrar al trámite de diferidos. Tenemos la semana de parciales. En la siguiente semana de parciales se solicitan los diferidos, van a un estudio a la facultad para ver si el parcial, pues, usted lo tiene que pagar o no lo va a pagar. Me parece que anda por los $30 ese examen. Es un lujo perderse un parcial, no lo haga. Pero si algo le llega a suceder, entonces usted tiene que tramitar en la siguiente semana de parciales el diferido y se realiza en la siguiente. Entonces todo eso está en el calendario académico, para que no vaya a pensar que si usted no hizo el examen, solo me habla y yo solo vuelvo a abrir y lo hace. No, eso no se puede, el reglamento no lo permite, ¿verdad? Entonces no sé si hay preguntas con respecto a eso o estamos claros de cómo se va a desarrollar el parcial. ¿Estamos bien? Bueno, entonces yo les agradezco el haber estado en clase. Nos vemos en la siguiente clase y les deseo pues feliz día a todos.